9:06 de la mañana estamos en contacto, la maravilla de estar en vivo y atento con el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque. Ministro, buenos días, lo vemos en un vehículo, seguramente usted debe estar en el sector de la zona Daule Novol del Puente Colgante, y si no está ahí en este momento físicamente, igual ha estado. Cuéntenos cómo está esta situación. Buenos días, Pocho. Estar aquí en Radio Centro y un saludo a toda su audiencia. Efectivamente, estamos aquí en el vehículo que consta con internet para poder tener esta entrevista, pero estamos acá en el puente justamente de Daule. Evidentemente, hoy el rol del gobierno es estar aquí ayudando a las personas que han sido afectadas por este desastre. Son 5 personas que están heridas y 3 personas desaparecidas, y estamos coordinando aquí todas las labores de búsqueda y rescate. Ya hay buzos en el sitio y estamos trabajando aquí desde ayer de noche con la gobernación, la gobernadora Saidia Rovira, el secretario nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, que está aquí a mi lado, y mi persona como ministro de Transporte y Obras Públicas. Y obviamente es importante que la ciudadanía conozca que esta es red vial estatal, pero que es delegada a la Prefectura del Guayas desde hace mucho tiempo, y la Prefectura del Guayas a su vez tiene contrato de concesión con una empresa, Conorte, que es la encargada de dar mantenimiento, y que nosotros justamente estamos pidiendo toda la información y toda la documentación correspondiente, porque desafortunadamente, esto lo tengo que decir y tengo que ser muy enfático, hay gente que está adelantando criterios que a mí me preocupan mucho y que solo con el sentido común se desbaratan, que es que hay un tema de exceso de peso, cuando claramente la señalética del puente habla de 48 toneladas, y los trailers o los camiones que se llegan a ver en sitio, que están en el puente y que se los puede ver, cumplen con esa característica. Ministro, 2 preguntas para que también formen parte del diálogo Esteban Novoa y Rodrigo Campos Tabaqui. La primera, lo que más nos preocupa, porque son los seres humanos, los 3 desaparecidos. Por ahí escuché en un reportaje que ha aparecido el casco de un motociclista, parece que uno de esos desaparecido en moto en ese momento, ya apareció el casco, pues no aparece la persona, y usted dice que son 3 desaparecidos. ¿Qué indicios hay? ¿Están en la búsqueda? ¿Hay posibilidades de rescatarlos con vida? O no sé, usted es la persona indicada para señalarnos de primera fuente. Y segundo, responsabilidad. ¿Quién era el que tenía que mantener perfectamente ese puente? Porque si el problema no es técnico por exceso de peso, entonces el problema es técnico porque algo se debilitó y eso es falta de mantenimiento. ¿Quién es la entidad responsable, gubernamental o privada? No importa. ¿Quién es la entidad responsable de esta situación? A ver, sobre la primera pregunta, Pocho, claramente nosotros esperamos encontrarlos. Sería imprudente o irresponsable de mi parte adelantar si lo vamos a hacer y en qué tiempos los haríamos, pero se están haciendo todos los esfuerzos coordinados entre Policía Nacional con el GOE, que tiene ciertos buzos, bomberos de Daule y Guayaquil, que están colaborando en la unidad de rescate también de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y en ese sentido se está trabajando para poder, dar con los cuerpos de estas personas que hoy están desaparecidas, o encontrarlos. Hoy adelantar criterios sobre eso, como le repito, es quizás imprudente. La segunda parte, yo no quisiera adelantar criterios técnicos de ninguna naturaleza. Ellos me dicen verbalmente que han dado mantenimientos y que nos van a enviar toda la información, pero yo no me voy a quedar quieto con recibir el mantenimiento. ¿Quién hizo el plan de mantenimiento? Y qué magnitud y qué alcance tenía ese mantenimiento. Lo que sí yo descarto totalmente es que se hable de o se adelanten ciertos criterios que conocemos que hoy, en base a la evidencia, no dan resultados o no dan un paso de sencilla lógica. El claro ejemplo es el tema de la señalización. Tenemos una señalización de 48 toneladas. Ese 48 toneladas, y yo entiendo este tema por mis antecedentes estructurales, digamos, por mis antecedentes como ingeniero civil,
está dado por el vehículo que puede transitar, no por la capacidad del puente como tal. Entonces, erróneamente hay gente que está sumando el número de trailers y el peso que pueden tener y compararlo contra 48 toneladas. Eso es un sinsentido. El usuario, el chofer de un bus o el chofer de un camión no tiene que estar restando la capacidad del puente menos los vehículos que están circulando para saber si puede o no puede pasar. Eso es una locura. Entonces, la señalización está dada para que sea la capacidad por vehículo. Y lo que nosotros vemos es que en el momento del colapso no había ningún vehículo hasta ahora que nos diga de que se excedió en su pesaje, digamos. Ministro, buenos días, lo saluda Esteban Novoa. Entendiendo un poco la explicación que usted está dando, podríamos preliminarmente un poco concluir que efectivamente no es por el peso que se ha caído el puente. Entonces, la pregunta es, descartando un poco las variables o las razones, entonces sería por falta de mantenimiento, porque este es un puente colgante que tiene construido desde el año 57. Entonces, ¿qué podría? Obviamente es muy pronto, pero si no es el peso, podría ser la falta de mantenimiento, porque alguna razón habría que encontrar. Sí. A ver, digamos, en un caso como esto hay que evaluar todas las opciones. Que no, creo que dejé sin responder una parte de la pregunta de Pocho que era importante, que es la responsabilidad. Esta es una red vial estatal, pero es delegada a la prefectura y como tal la prefectura es la responsable, la entidad pública responsable. Evidentemente la prefectura también tiene un contrato de concesión con una empresa privada que dentro de ese contrato se establecerán ciertas responsabilidades también. Yo entiendo que hay una aseguradora que está viniendo a ver el tema, pero no deja de ser de que hemos vivido una tragedia y que esa tragedia tiene que ser esclarecida. Pero más allá, ya entrando a la pregunta tuya, Esteban, uno de los temas importantes aquí es que evidentemente nosotros tenemos que chequear, número uno, si ha habido un programa de mantenimientos preventivos y correctivos. Número dos, si se han cumplido. Número tres, si es que en realidad ese programa de mantenimientos era lo suficiente para un puente de esa naturaleza. Y una vez teniendo toda esa información, actuar. Pero sí, definitivamente descartando el tema del sobrepeso, que yo lo descarto simplemente bajo la evidencia de lo que veo en sitio. Una señalización que claramente marca 48 toneladas como el vehículo, como el peso máximo del vehículo y los vehículos que estoy viendo en sitio. Entonces, ese análisis no lleva más allá de eso. Entonces, sí puede haber habido una pérdida de sección transversal en los cables, pérdida de falla estructural en el tema, y eso evidentemente corresponde a un tema de mantenimiento. Hay cierta gente que ya nos está diciendo y nos está adelantando, evidentemente esto también tiene que ser investigado, que desde que se construyó el paso lateral Novol-Daule, el mantenimiento no se ha ejecutado. Entonces, tenemos que, yo he pedido verbalmente a la prefecta el día de hoy en la mañana y ayer toda la documentación histórica, pero evidentemente la vamos a pedir oficialmente el día de hoy porque es sumamente importante llegar al fondo del tema. En todo caso, ministro, Novol y Daule están comunicadas por el paso lateral, es decir, el hecho de que el puente se haya caído, a pesar de ser una tragedia, inclusive por las vidas humanas que se han perdido, la vida humana que se ha perdido, porque aparentemente hay un fallecido, están conectadas igual las dos ciudades por el paso lateral, es decir, por ahí puede transitar las personas. Sí, es correcto. No hay incomunicación en ese sentido porque el paso lateral está funcionando. Ministro, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. Ahora entendemos un poco más, digamos, cuál es la situación de las responsabilidades y de por qué está sucediendo esto, aunque no esté muy claro. Entendemos que está trabajando para aclararlo. Mi pregunta va más hacia cuál es la hoja de ruta aquí en adelante, cuáles son las medidas inmediatas que va a tomar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Se puede hablar o es muy temprano todavía para hablar sobre la reconstrucción de ese puente? ¿Cuál es el plan a mediano, largo plazo? ¿Cómo van a apoyar a las víctimas de esta terrible tragedia? Si nos puede comentar un poco sobre eso, ministro. Sí, Rodrigo, cómo no. A ver, en el campo de la infraestructura, recuerden que esta sigue siendo una red vial estatal, pero delegada a la prefectura, y por tanto la prefectura tiene competencias de reconstruir ese puente. La prefecta me supo mencionar, y no tengo por qué no creerle, de que esa reconstrucción se hará directamente con la concesionaria, que en el contrato de concesión tiene la responsabilidad de reponer íntegramente el puente. Sin embargo, nosotros sí estamos analizando a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército ver si es que alguna estructura temporal puede ser colocada, pero la luz del puente, la longitud del puente es tal que ciertas opciones
técnicamente se quedan descartadas y tendríamos que ver qué opciones nos quedan y si es factible o no factible hacerlo. Eso lo vamos a determinar en los siguientes días. En cuanto a las víctimas, como gobierno nacional o a las personas afectadas, vamos a estar para ayudar en todo lo que se necesite, desde todo el Ejecutivo, como el Ministerio de Inclusión Económica Social y Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? Ministro, hay un viejo adagio popular que cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Y aquí un oyente, Carlos Luis Martínez, nos dice lo siguiente: Pocho, a la entrada de Vinces, entre Palestina y Vinces, hay un puente igualito y que tiene probablemente el mismo tiempo y seguramente no le han dado mantenimiento. Es exactamente el mismo puente. Pregúntale por favor al ministro si sabe y si se le ha dado mantenimiento, porque por ahí pasan contenedores de banano. Entonces, ya pasó esa situación en Novol Daule, a remojar las barbas ahora en Palestina Vinces, porque hay un puente muy parecido. ¿Conoce algo al respecto, ministro? Mire, no solo ese, Pocho, nosotros tenemos un problema. Desde que entramos al ministerio en noviembre del 2023, la primera pregunta es, ¿tenemos un inventario de puentes o no? ¿Tenemos un inventario de nuestra infraestructura vial? Y la respuesta es no. Hemos estado construyendo un inventario de infraestructura hidráulica. Recordemos que el puente es una infraestructura hidráulica, así como un ducto cajón y una alcantarilla. Todos los problemas que estamos teniendo en la emergencia vienen asociados, o muchos de ellos, a problemas de infraestructura hidráulica. Una alcantarilla que está subdimensionada genera un problema de socavón y se pierde la vía. Un ducto cajón que está subdimensionado puede generar lo mismo y se necesita un puente. O simplemente ausencia de infraestructura hidráulica, que es peor. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente, y esto, digamos, se refuerza un poco más y nos demuestra que tiene la razón lo que acaba de pasar ahora, es en no solo el inventario, sino después en un diagnóstico de todos estos temas y rankearlo, porque ahorita me está hablando de Vinces Palestina, pero debería el ministerio tener, como se hace en otros países y en otros estados, por ejemplo en Estados Unidos, un ranking de puentes a intervenirse, cuáles son los primeros que tienen que intervenirse, cuáles son los siguientes que se tienen que construir, que deberían de existir y no están hoy día porque hay un ducto o lo que sea, porque esas son la mayoría de los problemas que estamos teniendo hoy. Entonces nosotros estamos atacando el problema y estamos trabajando desde ese punto de vista. Ya tenemos inventariadas, por ejemplo, 600 alcantarillas en la vía del Espondilus, 600 infraestructuras de drenaje hidráulicas en la vía del Espondilus, entre puentes, alcantarillas y ductos, y ese trabajo lo tenemos que replicar en otras provincias y en otras zonales, y es un trabajo de hormiga, pero que hay que arrancarlo porque si no pueden pasar este tipo de cosas, y también para priorizar inversiones o limitar carga, que es la otra opción que tenemos. Todo eso sujeto a un análisis que tenemos que hacer no solo en Vinces y en Palestina, sino en todo el Ecuador. Sobre lo que usted decía, ministro, sobre lo que usted decía del peso, me escribe un querido amigo agricultor, Alberto Carvajal, me pone lo siguiente: esas bañeras, las que transportan maíz, llevan de 1.000 quintales de producto puro, más el peso del carro, más el peso de la bañera, y ahí van más de 48 toneladas. A veces llevan más de 1.000 quintales de maíz, solo ahí hay 45 toneladas. La bañera pesa toneladas más. El cabezal, que es el camión que ala todo, pesa entre 6, 7 u 8 toneladas. Suma y es más de 48 toneladas. O sea, aparentemente habría que también valorar el peso de la carga de estas bañeras y por ahí a lo mejor se ha habido un exceso de peso, porque usted al inicio de la entrevista decía de que habría que descartar que fue el peso el que generó este problema, y hablan de que pasaron casi al mismo tiempo como 4 bañeras. Ya, pero el problema es que no podemos hablar de simultaneidad, porque la simultaneidad viene dada por el tema de si uno escoge ya un vehículo y ya uno podría determinar, y eso en ingeniería estructural se lo sabe, de que puede ese vehículo estar varios de ellos al mismo tiempo. Uno no puede determinar la capacidad de carga de un vehículo máximo en función de que solo vayan a haber uno o dos, porque el usuario no va a saber ese tema. Entonces, eso queda descartado. Nosotros vamos a hacer un análisis. Yo lo que no quiero es adelantar criterios de ninguna naturaleza. Me parece imprudente e irresponsable que se esté hablando sobre una causa ahora cuando pueden haber muchas causas. Cuando fue el colapso del edificio en Miami, que fue famoso, los resultados de la ingeniería forense de ese edificio resultaban que habían bastantes causas, desde temas constructivos, temas de suelos, temas de cimentación y temas de muros. Entonces, hay falta de mantenimiento. Entonces, acá hay varias posibles causas que todas tienen que ser analizadas y no descartemos ninguna de ellas. Entonces,
tenemos que saber qué hay de los mantenimientos, cuándo se han ejecutado, cuál era el programa, cuál era el grado de intervención en cada mantenimiento. También vamos a poner eso en discusión y evidentemente también podemos analizar lo del peso. A primer análisis lo que nosotros hicimos fue eso, pero evidentemente vamos a hacer un análisis mucho más profundo de la situación y el tema, ¿no? Bueno, muchas gracias, ministro Roberto Luque, ministro de Transportes y Obras Públicas, que está al pie del cañón desde su vehículo con internet, como lo señaló. Seguramente internet es claro, que le hace volar la señal como amerita en este caso. Muchas gracias, ministro. El día martes lo comprometo, ministro, o lo comprometemos aquí en Punto de Orden para que esté presencial. Ya usted seguramente el martes va a tener mucha más información. Ya no será tanto el tema a priori, sino ya basado en información en estas próximas horas. Así que nos encantaría tenerlo el martes, ministro, aquí presencialmente. Ojalá su tiempo y su agenda lo permita. Sí, yo igual estaré en comunicación, ojalá se pueda, cualquier cosa les comunico, pero encantado, por mí encantado. Muchísimas gracias y un saludo a todos ustedes.